que sea competente, como la empresa Carlos Caballero, por ejemplo, que podría fabricar intercambiadores de calor a pedido y a medida, a gusto del cliente, como también tenemos muchas otras empresas, ¿no? Aparte de Carlos Caballero, a ver, ahorita no me acuerdo, pero hay como unas 2 o 3 empresas en Santa Cruz que fabrican intercambiadores de calor, ¿no? ¿Sí? Y bajo la dirección y el diseño que ustedes han hecho, podría. Entonces, fíjense que aquí, para poder diseñar, hay que considerar este factor de incrustamiento o factor de ensuciamiento, se llama, ¿no? ¿De acuerdo? Hay que considerar eso. Entonces, ¿qué se toma en cuenta? Lo mismo que hemos visto hace ratito, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí tenemos la resistencia convectiva del fluido dentro de los tubos. Aquí tenemos la resistencia del material de los tubos, que se puede despreciar si fuese metal y con una alta conductividad. Y aquí tenemos la convección por fuera de los tubos, ¿no? ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos el ensuciamiento en la parte interna de los tubos y aquí tenemos el ensuciamiento en la parte externa de los tubos. O sea, esos materiales, hay que prever, ¿no? En el tiempo que esos materiales se van a ir depositando tanto afuera como adentro y para un determinado periodo de operación, considerar esa formación de incrustaciones, ¿no? De tal manera que cuando ya llegue el mantenimiento del equipo, un mantenimiento preventivo y programado, entonces se desarme el equipo, se limpie y se elimine esas incrustaciones y se ponga como si fuese nuevo, ¿ya? Esto sí podemos utilizarlo para diseñar estos valores de acá, ¿ya? De acuerdo, aquí podemos sacar nosotros nuestro factor de ensuciamiento, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, para agua destilada, ¿no? Para agua de río, agua de mar, para alimentación de agua a un hervidor. Y si estas aguas están por debajo de 50 grados centígrados, se puede utilizar un factor de incrustamiento de 1 por 10 a la menos 4. ¿De acuerdo? ¿Qué unidades tiene? Metros cuadrados, Kelvin y vatios. Y si está por encima de 50 grados centígrados, se duplica. Ahí está, ¿no? Se duplica. Ahí está. Entonces, estos valores sí podemos usarlos. Esta tabla sí podemos usarla para tomar en cuenta el posible factor de ensuciamiento. ¿Ya? Sí podemos usarlo, ¿no? Y considerar entonces el coeficiente global de transferencia de calor corregido, ¿no? En base a las posibles incrustaciones que vaya a sufrir el equipo en el tiempo. Entonces tenemos los distintos valores que uno puede sacar. Para aceite, por ejemplo, se puede utilizar este factor de incrustamiento, ¿no? Para fluido lubricante hidráulico, ¿sí? Para aceite de calentamiento, para aceite vegetal, etcétera, etcétera, ¿no? Para refrigerantes líquidos, refrigerantes en estado de vapor, ¿no? Para etileno, metileno, glicol, anticongelantes, ¿no? Sí, y soluciones de aminas, se puede utilizar este factor de ensuciamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos una información muy completa de cómo obtener los factores de ensuciamiento, tanto para la parte interna como para la parte externa. ¿Ya? Interna y externa. ¿De acuerdo? Y corregir entonces el coeficiente global de transferencia de calor con ayuda de esta expresión. ¿Ya? Dependiendo qué fluidos se están poniendo en contacto, ¿no? Ya. Bueno, ahora, les había dicho que los intercambiadores de calor más sencillitos son los de doble tubo, ¿no? Pero ya cuando tenemos intercambiadores, ¿no? En donde tengamos ya tubos, muchos tubos y una sola coraza, entonces ya el intercambiador no es tan sencillo. Entonces ya cuando tenemos un intercambiador de tubos y coraza, podemos tener también varias configuraciones para intercambiadores de tubos y coraza, ¿no?
La más sencillita es el que tiene un paso por la coraza y un número par de pasos por los tubos. Se lo representa así, lo más sencillito posible, miren, ¿no? Aquí. Entonces, estos ya son intercambiadores de muchos tubos y coraza. ¿Y para qué me sirve esta gráfica que les estoy mostrando? Sirve simplemente para corregir la lectura de la media logarítmica de la diferencia de temperaturas. Acuérdense qué herramientas utilizábamos. Utilizábamos el balance de energía, ¿no? Frío, calor específico frío, temperatura fría a la salida menos temperatura fría a la entrada. Y esto es igual al flujo másico caliente, calor específico caliente, temperatura del fluido caliente a la entrada menos temperatura del fluido caliente a la salida. Y la otra era esta. La ecuación de transferencia de calor, ¿no? Coeficiente global, el área, pero aquí ya se adiciona algo que se llama factor de corrección de la media logarítmica, F. ¿Cuándo se utiliza F? Se utiliza F para tubos, para intercambiadores de tubos y coraza. ¿Ya? Ahí está. Pero los intercambiadores de tubos y coraza pueden ser de varios tipos. A ver, eso vamos a ver si lo podemos anotar en el pizarrón. Pueden ser de varios tipos. Tenemos los intercambiadores se llaman así, ¿no? Vamos a anotarlo aquí. Uno. ¿Qué significa 1-1? Significa un paso por la coraza y un paso por los tubos. Y el intercambiador más sencillito, el intercambiador 1-1 más sencillito es el intercambiador de doble tubo. En contracorriente. ¿Ya? Y este intercambiador que tenemos aquí de ejemplo, ¿no? Este de aquí justamente, es un intercambiador 1-1 también. Ya, es un intercambiador 1-1. Lo vamos a copiar, ¿no? Aquí está. Este es un intercambiador 1-1. Pero ya este es de muchos tubos, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Este es un intercambiador 1-1. Entonces tiene un solo paso por los tubos. Entonces, fíjense, si lo dibujamos así sencillito, ¿no? El fluido que entra por los tubos viene y sale, ¿no? ¿Sí? En un solo paso, en una sola ida. En cambio, el fluido caliente ingresaría por acá, por fuera de los tubos y saldría a lo mejor, o también así, miren, ¿no? Para no complicarlo mucho, esto lo vamos a borrar. Entonces el fluido que pasa por los tubos ingresa en este sentido, en un solo paso, ¿no? Y el fluido que se mueve por fuera de los tubos también lo hace en un solo paso, ¿no? Ahí está, en contracorriente. Y el tipo más simple es el doble tubo, como les decía, ¿no? Entonces fíjense, aquí el fluido que está ingresando por el cabezal, ¿no? El fluido refrigerante viene y en un solo saque sale, en un solo paso. Y el vapor también, en un solo saque va y sale. Este es un intercambiador, entonces 1-1.
Y para los intercambiadores 1, 1, el factor de corrección vale 1 nomás. Ya, ahí está. Entonces, la ecuación de transferencia de calor sería U por A por simplemente la media logarítmica de la diferencia de temperaturas. ¿Ya? Ahí está. Pero también podemos tener intercambiadores 1, 2 o cualquier número par de pasos por los tubos. Puede ser 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8, etcétera. ¿No? ¿Cómo sería una imagen de esto? Aquí tendríamos entonces la coraza, ¿no? Aquí tendríamos el fluido que pasa por la coraza en un solo paso, un paso por la coraza. Miren, ahí está, ¿no? Viene y sale por aquí. En cambio, los pasos por los tubos podría ser 2 pasos. Un paso hasta aquí, 2 pasos. ¿Ya? Ahí está. Por ejemplo, este es un intercambiador 1, 2, en donde el fluido pasa por la coraza y en un solo paso. Y el fluido que pasa por los tubos tiene una ida y un retorno. Eso ya es, una ida es un paso y el retorno son 2 pasos. ¿Ya? Y se tiene una notación especial ya para las temperaturas, para este tipo de intercambiadores, ¿no? Bueno, no está ahí, está aquí nomás. ¿Ya? Se tiene una notación, ¿no? Y justamente estamos fijándonos en este diagrama. ¿Sí? Ahí está. Fíjense que al fluido que pasa por la coraza, sus temperaturas se denotan con T mayúscula, ¿no? Entonces aquí tendríamos T1, T2. Y al fluido que pasa por los tubos, ¿no? T1 a la entrada y T2 a la salida, pero minúscula. Ahí está, para no confundir. Entonces, T mayúscula es la temperatura del fluido que pasa por la coraza y T minúscula las temperaturas de los fluidos que pasan por los tubos. ¿Cómo sería un intercambiador 1,4? Ya 1,4 sería igual, ¿no? Una entrada, bueno, una entrada por la coraza y una sola salida, ¿no? Bueno, en realidad siempre es así, pero en un solo paso. ¿Y cómo serían los tubos? Los tubos serían ya así, ¿no? Un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos. Ahí está, este sería un intercambiador 1, 4. Y siempre es par, ¿no? Siempre es par. A lo mejor, jóvenes, sería bueno dibujarlo con otro color, ¿no? Igual aquí, los pasos por los tubos. Entonces les decía que tenemos un paso, 2 pasos, 3 pasos y 4 pasos. Y aquí igual, ¿no? Un paso, 2 pasos. Ahí está, ¿ya? O también pueden ser 6 u 8. Entonces aquí sí se trabaja con un factor de corrección, ¿no? Que se halla de una figura, ¿no? ¿Cuál es esa figura? Aquí la vamos a mostrar. Aquí está, ¿no? Este es para un intercambiador de un paso por la coraza y un número par de pasos por los tubos. ¿Ya? Y miren, que hay que calcular 2 índices. El índice P, aquí está. El índice P me sirve ¿para qué? Para ubicarme en el eje X de este diagrama y el índice R para escoger la gráfica, la curva. Y aquí tenemos el factor de corrección, ¿no? Hasta 1. ¿De acuerdo? Hasta 1. Obviamente lo máximo es 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, imagínense, supongan que me da que P vale 0,5.
Miren con las temperaturas, ¿no? Y aquí está la anotación. Uno fácil se puede fijar. Que P vale 0,5 y que R, jóvenes, vale 1, digamos. ¿Qué hacemos? Entonces nos ubicamos nosotros en P. ¿Alguien quiere entrar? Parece, no sé. Mucho ruido hay. No, no hay nadie. Entonces les decía, a ver, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿cuánto valdría nuestro factor de corrección F si hacemos el cálculo y el índice P me sale 0,5 y el índice R me da 1? Entonces, esto es sencillo. ¿Ya? Nos ubicamos donde dice P 0,5 acá y R es para ubicar la curva, ¿no? Aquí tenemos, esta curva es R4, 3, 2, 1, 5 y esta sería mi curva, ¿no? Tengo que ver entonces dónde coincide. Y me da justo acá. Y este valor es ligeramente menor a 0,8. Cuestión de mirarlo bien, ¿no? ¿Sí? Entonces este factor podría ser 0,79. 5, digamos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿cuánto vale F? Para este caso, 0,795. ¿Y para qué sirve esto? Sirve para corregir a la media logarítmica, ¿no? De la diferencia de temperatura. ¿De acuerdo? Y de esa manera, jóvenes, nosotros podríamos calcular. ¿Ya? Se podría llegar a calcular. A ver, vamos a ver si pillamos un ejercicio para esta parte. Y ahí tenemos tubos con aletas, radiadores. Este es un intercambiador 1-1, ¿no? Fíjense este esquema que ven aquí. Lo estamos viendo. Sigamos. No, fíjense, por ejemplo, aquí que tenemos un intercambiador 2-4, ¿no? Este aquí. Este es un intercambiador 2-4. Y también se habla sobre los factores de incrustación y por qué ocurre eso, ¿no? Ya, aquí tenemos un ejercicio, ¿ya? Y podemos llevarlo a nuestro pizarrón. Podríamos llevarlo el dibujito más, ¿sí? ¿De acuerdo?
A ver, lo vamos a ampliar un poquito, ¿no? El dibujito más. Ya, ahí lo vamos a resolver, ¿ya? Miren, aquí tenemos entonces un intercambiador 1-1, el más sencillito de todos, un intercambiador de doble tubo, ¿ya? Dice lo siguiente, ¿no? Se va a enfriar aceite caliente en un intercambiador de calor de doble tubo, en contracorriente, ¿no? El tubo interior de cobre tiene un diámetro de 2 centímetros y un espesor despreciable, paredes delgadas. El diámetro interior del tubo exterior, es decir, la coraza, es de 3 centímetros. Por el tubo fluye agua a razón de 0,5 kilos por segundo. Agua. ¿De acuerdo? Y el aceite se mueve por el espacio anular, es decir, entre la coraza y el tubo, ¿no? A razón de 0,8 kilos por segundo. ¿Ya? Y dice, tomando las temperaturas promedio del agua y del aceite, como 45 grados centígrados y 80 respectivamente, determina, dice, el coeficiente total de transferencia de calor de este intercambiador. O sea, lo que hay que determinar es el valor de U, ¿no? ¿Sí? El valor de U. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo vamos a resolver entonces? Tenemos que hallar, tenemos que hacer los pasitos, ¿no? Esto se me cortó, creo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Decíamos, entonces tenemos que calcular los coeficientes convectivos internos y externos, ¿no? ¿Ya? Ya, ahí está. Entonces vamos a poner aquí solución. Ya. Vamos a hacer primero el análisis del agua, ¿sí? Creo que alguien quiere entrar. Está sonando. Ya. Entonces, primero analizamos el agua, ¿no? Es decir, en los tubos, ¿no? Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a calcular? El valor del coeficiente convectivo interior. Primer paso, temperatura de película. Pero aquí fíjense que nos dice que la temperatura promedio del agua y del agua es 45 y del aceite es 80. Entonces podemos tomarlo directamente como esos valores. ¿Sí? La temperatura de película, porque nos está hablando de la temperatura promedio, ¿no?
del agua y del aceite. Entonces, para el lado del agua vamos a tomar como que la temperatura de película es ese valor que me está dando. 2. ¿Qué necesito aquí? Las propiedades del agua, ¿no? Aquí necesito la conductividad térmica. Seguro que necesito la densidad, el calor específico, cualquiera de las dos viscosidades y el número de Prandtl. A 45 grados centígrados. Entonces nos vamos al texto. ¿Dónde está el texto? No, es 900. No, para el agua es la A9, creo, ¿no? Sí. La A9, si no me equivoco. Y aquí está, sí. Página 278, ¿no? Ya. ¿A qué temperatura? A 45. Entonces lo marcamos ahí, lo dejamos en la última fila. La densidad 990,1, fíjense. 990,1. El calor específico 4180. La conductividad térmica del líquido 0,637. Bueno, no tengo la viscosidad cinemática, entonces me pide tengo la dinámica nomás. Sería de líquido 0,596 por 10 a la menos 3. Y el número de Prandtl es la última columna, ¿no? 3,91. ¿Sí? Aquí está, ¿no? 3,91. Ya, ahí está. Paso 3. El número de Reynolds, ¿no? Se trata de un tubo normal, común y corriente nomás, ¿no? Entonces esto es densidad por velocidad por diámetro sobre viscosidad. Aunque la velocidad no la tenemos todavía, habría que calcularlo, ¿no? ¿Sí? A ver aquí. La velocidad entonces del agua sería igual a su caudal sobre el área, ¿no? Sí, caudal sobre área. Ahí está, pero fíjense, aquí no tenemos caudal, tenemos flujo de masa. El agua es medio kilo por segundo, ¿no? Medio kilo por segundo. Entonces, ¿cómo podríamos calcular la velocidad? ¿No? Si multiplico y divido por la densidad, aquí voy a tener flujo másico, densidad, área. Ahí está. Entonces, así podemos calcular también la velocidad. El flujo másico es 0,5. La densidad 990. ¿No? 0,1. Y el área, el tubo interior tiene un diámetro de 2 centímetros, entonces sería pi cuartos por 0,02 al cuadrado. ¿Qué unidades tendríamos aquí? Nos daría metros sobre segundo, ¿no? No, miren, las unidades de la densidad son kilos metros cúbicos por el área metros cuadrados. Entonces, arriba, ¿qué tendríamos? A ver, anotémoslo bien, ¿no? Kilos por segundo y abajo kilos metro cúbico metro cuadrado. Los kilos se cancelan, este con este, y nos va a salir metros sobre segundo. ¿No? Se cumple. ¿Ya? Se demuestra que es metros sobre segundo.
Ya, metros sobre segundo. Entonces no hay ningún problema con eso. La velocidad me sale 1,607 metros sobre segundo. A ver, de nuevo, por si acaso, ¿no? Sería 0,5. El 4 que está dividiendo de pi cuartos pasa a multiplicar por 4, me da 2. Entre 9,90,1 entre 0,02 al cuadrado y entre pi. Está bien, 1,607. Ya, esa es la velocidad. Entonces ya podemos calcular el número de Reynolds. Y el diámetro son los 2 centímetros, ¿no? Y la viscosidad, también la viscosidad dinámica, ya la hemos leído. Vale 0,596 por 10 a la menos 3. Está 53.407. Para un tubo interno esto es turbulento, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué me dice esto? Que yo puedo utilizar la ecuación de Ditus y Volter, ¿no? En el paso 4. Bueno, el agua está entrando a 45 promedio y el aceite a 80 promedio, ¿no? Entonces, con esos valores podemos, ¿qué cosa? Saber que el agua se va a calentar. Entonces, N vale 0,4. ¿Por qué? Porque se calienta, ¿no? Cuando se enfría se utiliza 0,3. $240,26. A ver, revisemos, ¿no? Por si acaso.
Ahí está, 240,26. ¿Ya? No hay problema, está bien. Ahí está. Entonces, fíjense que de esta manera obtenemos el coeficiente convectivo interior al interior de los tubos, del tubo pequeñito, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, hacemos el mismo análisis, pero ya ahora para el aceite, ¿no? Porque son agua y aceite lo que está circulando. Miren, dice que la temperatura promedio del aceite es de 80, entonces directamente esto vale 80. ¿Ya? Paso 2 son lo mismo, ¿no? La conductividad térmica del aceite, la densidad, por ahí necesitamos el calor específico, esta viscosidad y número de Prandtl. ¿No? Entonces tenemos que buscar en las tablas propiedades del aceite. ¿Sí? A ver, ¿qué tipo de aceite es este? Ya. Se va a enfriar aceite caliente. Ya. A ver, habría que ver en las tablas qué tipo de aceite tenemos, ¿no? Ya. Debe ser aceite de motor, ¿no? A ver. Pero vamos buscando, ¿no? Seguro que hay algunos por acá. Alguna tabla, ¿no? Refrigerante, ese no. Amoníaco tampoco. Propano saturado. Algunos líquidos, metano, metanol, isobutano, glicerina, aceite para motor. Podría ser este, ¿no? Porque no hay más, ¿no? Mercurio, bismuto, plomo, en estado líquido, ¿no? ¿Y esto qué es? Aire. Dióxido, ya son gases, ¿no? Entonces, seguro que se trata de este aceite de motor que hay acá, ¿no? Ya. Ya 80, ¿no? Esto lo vamos a marcar ahí, ¿no? Sí, pero hay que ver qué es cada cosa, ¿no? Ya, la densidad 852,0. $852 nomás, ¿no? Entonces, calor específico, conductividad térmica, ¿no? Ahí está. Viene calor específico y después conductividad térmica. 2132 es el calor específico. La conductividad térmica 0,138. Ya, y esta cuarta columna me parece que era la difusividad, ¿no? Ya, ese no me interesa. Y miren, había habido la viscosidad cinemática, ¿no? Entonces, la 3,0
79,4 por 10 a la menos 5. Sí, el número de planta es 499,3. Y nada más, ¿no? Ya no ocuparíamos este otro entonces. Ya, no necesitamos eso. ¿Ya? Ahí está. Entonces esas serían las propiedades del aceite. Sí, todo está correcto. ¿Ya? Ya, número de Reynolds, ¿no? Es en este caso velocidad, diámetro hidráulico, viscosidad. ¿Por qué? Porque el aceite ahora se está moviendo por la zona anular, no se está moviendo por un tubo de sección circular 100%, ¿no? Sí, el aceite se está moviendo por la zona anular, por esta zona. ¿Ya? Entonces ahí el diámetro hidráulico es igual al diámetro mayor menos el diámetro menor, ¿no? Sería entonces 3 menos 2, 0,01 metros. ¿Ya? Ahí está, acuérdense cómo se calculaba el diámetro hidráulico, ¿no? ¿De acuerdo? En tubos concéntricos, el diámetro hidráulico era la simple resta entre el diámetro interior de la carcasa menos el diámetro exterior del tubo. 3 y 2, ¿no? 3 y 2, 1 centímetro. ¿Ya? Bueno, aquí también nos falta calcular la velocidad, ¿no? Entonces, de la misma manera tenemos que hacer, ¿no? ¿Sí? 4 veces flujo másico, densidad del aceite, por pi, en este caso sería la diferencia de áreas, ¿no? Aquí me conviene calcular el área nomás, no trabajar con diámetro hidráulico, ¿no? Entonces, a ver, me conviene trabajar así nomás. Flujo másico del aceite, densidad del aceite, área de flujo del aceite. Pero el área de flujo del aceite es pi cuartos, diámetro mayor menos diámetro menor. Está mal, ¿no? 0,03 al cuadrado menos 0,02 al cuadrado. Ahí está. Y ahí está. 0,005 por pi entre 4. 3,927 por 10 a la menos 4. Listo. Entonces la velocidad del aceite, vamos a colocarlo como A nomás, ¿no?
¿Para qué nos hacemos tanto lío por acá? Velocidad sub A de aceite. Ahí está, entonces igual al flujo de masa 0,8 kilos dividido entre la densidad del aceite 852 por el área 3,927 por 10 a la cuarta. Entonces tenemos 0,8 por 10.000, ¿no? Dividido entre 852 entre 3,927. 2,39, esa sería la velocidad. Metros sobre segundo. Era una revisada, ¿no? 0,8 por 10.000. Uy. Listo, entonces ya podemos calcular el número de Reynolds. 2,39 por el diámetro hidráulico, 0,01, dividido entre la viscosidad, ¿no? 3,794 por 10 a la menos 5. $630,22. Bueno, aquí los decimales no importan, ¿no? 630. Miren, pero aquí nos da justamente laminar, ¿no? Ahí está, nos da laminar. Entonces no podemos utilizar la ecuación de Dittus y Boelter. ¿Ya? Sí, tenemos que buscar una relación para flujo laminar, ¿no? Pero moviéndose en la zona anular. Y para eso, jóvenes, tenemos una tablita especial, solo para intercambiadores de doble tubo. Eso está en el texto. ¿Ya? A ver, ¿qué página era esto? 500. Aquí está esta tablita de acá. ¿Ya?
Ya, aquí está, fíjense, nuestra tablita, ¿no? Ya. Pero fíjense que aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Determinar la relación de diámetros, ¿no? Aquí fíjense en esta primera fila. ¿Ya? Ahí está, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos, fíjense, los números de Nusselt, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, veamos cuánto nos da la relación de diámetro, porque a lo mejor tenemos que interpolar por aquí. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué tenemos aquí? Sí, en este caso lo que tenemos que hacer es diámetro entre diámetro, ¿no? Sería 2 centímetros entre 3 centímetros. Y esto nos da 2/3, y eso es 0,6, ¿no? Ahí está. Pero fíjense que aquí tenemos, según esta tabla, entre 0,5 y 1. Aquí, ¿no? ¿Sí? Tenemos que trabajar con 0,667. ¿De acuerdo? Miren lo que dice aquí. El número de Nusselt para flujo laminar completamente desarrollado, laminar, ¿sí, no? En una corona circular con una de las superficies aislada y la otra isotérmica. No, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a lo que vemos aquí en esta gráfica. Esta superficie aquí, esta superficie es la superficie isotérmica. Y esta otra superficie se supone que no hay flujo de calor aquí y que esto se encuentra aislado, ¿no? ¿Sí? Se encuentra aislado. ¿Dónde queremos calcular el número de Reynolds? Afuera, ¿no? Esto es afuera y esto es adentro. Entonces este tenemos que calcular. ¿Ya? Afuera, no adentro. O mejor dicho, el número de Nusselt, no es el número de Reynolds. El número de Nusselt yo quiero calcularlo afuera. ¿No? Porque estoy tomando el número de Nusselt, lo estoy tomando ¿dónde? Lo estoy tomando en el aceite, y el aceite se está moviendo por fuera del tubo grande, o del tubo chico, perdón, en la zona anular. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguramente interpolar. Para 0,5 me da 7 o 5,74. Ya ahí está, ¿no? ¿Cómo haríamos? Hay muchas maneras, ¿no? Interpolar normalmente, o si quieren también utilizar la ecuación de una línea recta, no hay problema, ¿no? ¿De acuerdo? Es como ustedes quieran. ¿Sí? No importa eso, ¿verdad? Aquí vamos a ponerle X si quieren.
Ahí está. Entonces, fíjense, podemos trabajar con diferencias. Aquí sería 5,74 menos Nusselt. Y aquí sería 5,74 menos 4,86. Igual aquí. No, 0,5 menos 0,667. A ver cuánto me va a salir eso. 0,16, ¿no? Esto va a salir 0,16 negativo. Bueno, aquí me faltó, ¿no? Esta otra diferencia. 0,5 menos 1 menos 0,5. Listo, entonces no, 5,74 menos el Nusselt que estamos buscando, 0,74. Ahí está. Tengo que despejar el número de Nusselt. Ya, ahí está. Digamos 5,45. ¿Ya? Listo. Ese sería nuestro Nusselt entonces en el aceite. ¿Ya? Y esto es igual entonces. A ver cuánto dio la K para el aceite. 0,138 entre el diámetro hidráulico, ¿no? De 5,16. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Ese es el coeficiente convectivo externo. Bueno, aquí ¿qué nos pide? Nos pide hallar el coeficiente global, ¿no? De transferencia de calor. Otra manera de calcularlo es así, ¿no? Obviamente que es lo mismo que escribirlo así. Aquí no estamos considerando el factor de ensuciamiento ni la resistencia del tubo porque dice que tienen pared delgada. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces es lo mismo, escribirlo así o así. Entonces mejor me conviene escribirlo así, más rapidito, ¿no? Más rápido, más sencillo. Entonces el coeficiente convectivo interior nos salió un valor grande. Salió el valor de 7,652,2 por el interior. Ahora, antes de proseguir, miren, voy a anotar el otro coeficiente aquí, el interior. Y aquí yo tengo ambos. Miren, los voy a marcar para que se vean.
¿no? El externo y el interno. ¿Sí? Ahora, de estos dos valores, es evidente que el coeficiente convectivo del agua es mucho más grande, ¿no? ¿Sí? Y este es del aceite, ¿no? Del agua es mucho más grande. Entonces, la resistencia térmica del agua es pequeña, porque la resistencia térmica es 1, ¿no? Sobre H, es la inversa de HI, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la resistencia térmica del aceite es mucho mayor al del agua. Por lo tanto, la resistencia controlante la da el aceite. Claro que el coeficiente convectivo dominante es del agua porque es mucho mayor. Entonces, como que el agua no se hace líos por transmitir el calor. ¿Por qué? Porque su resistencia es baja. Es decir, 1 sobre HI, ¿no? Es baja. En cambio, la resistencia del aceite es 1 sobre 75. Y esa resistencia es mucho más grande que la resistencia de 1 sobre HI, que es la del agua. La resistencia controlante la da el aceite. ¿Esto qué significa? Que el coeficiente global tiene que salir muy parecido a la resistencia controlante, al de la resistencia controlante, en este caso al menor. La resistencia controlante es la del aceite, ¿ya? Porque su valor de R es mucho más grande que el valor de R, ¿no? En el agua, ¿sí? En otras palabras, este valor es pequeño y este valor es más alto, ¿no? Entonces la controlante es esta, la del aceite, ¿ya? Y la del agua no, porque si bien el agua en este caso está como fluido dominante porque su valor de H, entonces en el agua transmite el calor sin ningún problema. El que se está haciendo problemas en transmitir el calor es el aceite, porque su valor es 75, la del agua. O visto al revés, ¿no? Hablando ya de resistencias. La resistencia del agua es muy pequeña en comparación con la resistencia del aceite. El aceite se resiste más al transporte del calor que el agua. Entonces el valor de U me tiene que salir parecido al del aceite. Por si acaso, ¿ya? Es un manejo de criterio, ¿no? Ahí está, 74,43. Y esa es la respuesta. Entonces el valor de U, aquí nos dio parecido al del aceite, ¿no? 75,16, ¿no? Y nos dio 74,43. ¿Eso qué significa? Que la resistencia del agua se la está como despreciando, ¿no? Porque es pequeña, ¿ya? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Así se resuelve este ejemplo. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre estos jóvenes? Creo que eso uno más pregunta, ¿no? A ver. Buenas noches, ingeniero. Buenas. Casi no hay mucha duda, ingeniero, todo claro. Mi única duda sería más o menos en la comparación de los tubos, ingeniero. No sé si me puede orientar un poco. Al principio vimos los tubos que pasaba, pues por los tubos circulaban agua, decía ingeniero. O sea, eso también se ve en las industrias como los tubos acutubulares y los otros tubos humotubulares, creo, si no me equivoco, ingeniero, en las industrias de
creo que en las azucareras, todo Sí. eso, ingeniero, se ve. ¿Hay alguna diferencia con este tubo? Claro, claro que sí. Pero cuando tú No sé si puede hablas... oír un poquito, no sé si me entiende. No, claro, claro. Cuando tú hablas de humo tubulares y acuotubulares, en realidad te estás refiriendo a los calderos que producen vapor. ¿Ya? Hay calderos que son humotubulares. ¿Eso qué significa? Que los gases de combustión calientes pasan por el interior de los tubos dentro de una caldera y el agua se encuentra por fuera de los tubos, ¿no? Eso generalmente ocurre en calderos pequeños, los humotubulares. Y la otra tecnología es al revés, cuando ya los humos, los gases de combustión están por fuera de los tubos y este tipo de calderos ya se llamaría acuotubular. ¿Por qué? Porque el agua ya circularía por dentro de los tubos. Y esta tecnología se utiliza más que todo ya en calderos mucho, mucho más grandes, ¿no? Y los que hay en las petroleras, en los ingenios, la mayoría de ellos son calderos acuotubulares, ¿no? Y obviamente se ve todo lo que hemos visto, factor de ensuciamiento, de incrustamiento y todo eso, ¿no? Y en este caso, en un caldero ya tendríamos un fluido muy, muy caliente, que son los gases de combustión, y un fluido relativamente frío, que sería el agua o el vapor de agua, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Acuotubular es cuando el agua circula por el interior de los tubos dentro de un caldero, calderos grandes, y humo tubular cuando ya los gases de combustión son los que se mueven por dentro de los tubos y el agua está por fuera de los tubos. Ese sería ya un caldero pequeño y sería humo tubular, ¿ya? ¿De acuerdo? Y ahí también se ve todo esto, ¿no? Todo esto hay que calcular el coeficiente convectivo en el lado de los gases de combustión, el coeficiente convectivo en el lado del líquido, y ver si es humo tubular o acuotubular y calcular el coeficiente global, la tasa de transferencia de calor, y por lo tanto seguramente hay que tomar en cuenta ahí los fenómenos de evaporación. Entonces hay que determinar el coeficiente convectivo por evaporación en el lado del agua. Y el procedimiento es parecido a este de aquí, ¿ya? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias, ingeniero. Este tipo de tubo que estamos, no, o sea, que estamos aplicando ahorita, o sea, este tubo, el ejemplo que está en su esquema, ingeniero, más o menos también va relacionado con esos temas, ingeniero, estos temas que estamos aplicando. Claro que sí, claro, obvio. Si bien este es un intercambiador muy sencillito, pero los principios para intercambiadores ya mayores, hablando ya seriamente, es lo mismo, ¿no? Por eso vamos a tener que continuar la otra semana, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? La otra semana. ¿Está bien? Muchas gracias, ingeniero. Ya, bueno, estamos justo a tiempo entonces, ya me fijé la hora, y ahí lo dejaríamos entonces, ¿sí? Ya no nos falta mucho por terminar, nada más les pido que lean todo lo que es ebullición y condensación. Eso es un trabajo personal para ustedes, ¿ya? Y de esa manera poder complementar, ¿no? ¿Ya? Listo. ¿Dudas, preguntas aparte? Entonces, ¿tienen, jóvenes, alguna consulta sobre esto? Bueno, se han ido saliendo de a poquito, ¿no? No importa. Parece que ahí lo vamos a dejar entonces, ¿ya? Listo, jóvenes. Cuídense, nos vemos la otra semana, el día lunes, no se olviden que es el examen. Hoy día no lo hemos dado, ya está bien. Prepárense mejor. Y lo que yo quiero, pues, que el lunes saquen buena nota, ¿ya? Bueno, buenas noches, jóvenes. Ingeniero. Hasta ya. ¿El lunes a qué hora sería, Inge? Disculpe, ¿a la misma hora o usted nos confirma en el grupo? Perdón. Les confirmo en el grupo. A mí me gustaría lo más temprano posible, ¿ya? Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Ya, jóvenes. Listo. Cuídense entonces, jóvenes. Gracias. Hasta luego, ¿ya? Gracias, ingeniero. Hasta luego. Ya. Chao, chao.